Buen día compañeros, el día de hoy vamos a hablar sobre la sección número 9, estados financieros consolidados y separados. Dentro del alcance de esta sección define las circunstancias en las que una entidad que aplica esta norma presenta los estados financieros consolidados. Asimismo, si una controladora por sí misma no tiene obligación pública de rendir cuentas, puede presentar sus estados financieros separados de acuerdo con esta norma. Dentro de los requerimientos para presentar los estados financieros consolidados, una entidad controladora presentará estados financieros consolidados en los que consolide sus inversiones en subsidiarias. Asimismo, nos indica que una controladora no tiene subsidiarias distintas de aquellas que no requiere consolidar. Una subsidiaria es una entidad controlada por la controladora. Control es para poder dirigir las políticas financieras y de operación de una entidad con el fin de obtener beneficios de sus actividades. Se presume que existe control cuando la controladora posea directa o indirectamente a través de subsidiarias más de la mitad del poder del voto de una entidad. Dentro de los procedimientos de consolidación, los estados financieros consolidados presentan la información financiera de un grupo como si se tratara de una entidad económica. Al preparar los estados financieros consolidados, una entidad debe combinar los estados financieros de la controladora y sus subsidiarias línea por línea, agregando las partidas que presentan activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de cometido similar, eliminar el importe en libros, medidas y presentar la participación no controladora en los resultados de las subsidiarias consolidadas para el periodo sobre el que se informa. Asimismo, deberá medir y presentar las participaciones no controladoras en los activos netos de las subsidiarias consolidadas por separado. Las proporciones del resultado y de los cambios en el patrimonio distribuidos a los propietarios de la controladora y a las participaciones no controladoras se determinarán sobre la base de la participación existente en las propiedades y no deben reflejar el posible ejercicio o conversión de las opciones o instrumentos convertibles. Las transacciones y saldos intragrupo, incluyendo ingresos, gastos y dividendos, se eliminarán en su totalidad. Las ganancias y las pérdidas procedentes de las transacciones intragrupo que estén reconocidas en los activos tales como inventario y propiedades, planta y equipo, se eliminarán en su totalidad. Las diferencias temporarias que surjan de la eliminación de las ganancias y pérdidas procedentes de las transacciones intragrupo. Dentro de la fecha de la presentación uniforme, los estados financieros de una controladora y de sus subsidiarias utilizados para la elaboración de los estados financieros consolidados deben estar referidos a la misma fecha de presentación, a menos que sea impracticable. Si fuera fecha de presentación de la controladora, esta consolidará la información financiera de la subsidiaria utilizando los estados financieros más recientes que está ajustados para los efectos de las transacciones significativas o los sucesos que puedan ocurrir en la fecha de los estados financieros y la fecha de los estados financieros consolidados. Fecha de presentación uniforme. Los estados financieros de la controladora y de sus subsidiarias utilizados para la elaboración de los estados financieros consolidados deberán estar referidos a la misma fecha de presentación, a menos que sea impracticable. Políticas contables uniformes. Los estados financieros consolidados se preparan utilizando políticas contables uniformes para transacciones similares y para otros sucesos y condiciones que hayan producido en circunstancias parecidas.
Información a revelar en los estados financieros consolidados. En los estados financieros consolidados deberá revelarse la siguiente información. A. El hecho de que los estados son estados financieros consolidados. B. La base para concluir que existe control cuando la controladora no posee directa o indirectamente a través de subsidiarias más de la mitad del poder de voto. C. Cualquier diferencia en la fecha sobre la que se informa de los estados financieros de la controladora y sus subsidiarias utilizados para la elaboración de los estados financieros consolidados. Y la última, D. La naturaleza y el alcance de cualquier restricción significativa, por ejemplo, como los procedentes de acuerdos de fondos tomados en préstamos o requerimientos de los reguladores sobre la capacidad de las subsidiarias para transferir fondos a la controladora en forma de dividendos en efectivo o de reembolso de préstamos. Presentación de los estados financieros separados. Esta norma no requiere la presentación de estados financieros separados para la entidad controladora o para las subsidiarias individuales. Los estados financieros separados son un segundo conjunto de estados financieros presentados por la entidad, además de cualquiera de los siguientes. A. Estados financieros consolidados preparados por una controladora. B. Estados financieros preparados por una controladora exenta de presentar estados financieros consolidados por el párrafo 9.3c. O la última, C. Estados financieros preparados por una entidad que no es una controladora, pero es un inversor en una asociada o que tiene una participación en un negocio conjunto. Información a revelar en los estados financieros combinados. Los estados financieros combinados revelarán la siguiente información. A. El hecho de que los estados financieros son estados financieros combinados. B. La razón por la que se preparan los estados financieros combinados. C. La base para determinar qué entidades que incluyen en los estados financieros combinados. D. La base para la preparación de los estados financieros combinados. Y la última, E. La información a revelar sobre partes relacionadas requerida en la sección 33, que habla sobre información a revelar sobre partes relacionadas. Muchas gracias por su atención.